el tema de la relación con Cuba. Sí. Vino el presidente Miguel Díaz-Canel hace unos días y la verdad es que este tema de los médicos cubanos, cuando hay tanto desempleo en México en general y en particular quienes estudian medicina, quienes llevan años preparándose para ser enfermeros, doctoras, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud en México, que pues sabemos no es el de Dinamarca y no va a ser el de Dinamarca, como decía el presidente, cómo se ha intentado el presidente darle la vuelta a un acuerdo muy oscuro que existe entre el gobierno de México y el gobierno de Cuba para pagarle a médicos cubanos que vengan a México y que se les pague, no directamente a ellos, sino al gobierno de Cuba, y que el gobierno de Cuba les pague. Este tema de los médicos cubanos ha sido muy discutido, pero el presidente lo defiende y lo ha reiterado en el tiempo, lo volvió a mencionar hace un día, pero pues la verdad es que hay toda una lógica y vamos a ver cómo es que el presidente reacciona ante ataques a este tema de los médicos cubanos. Vamos a ver. Vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. A ver, ¿cuál vacuna? Sí. ¿Cuáles doctores? ¿Por qué? ¿Por qué Cuba? ¿Por qué no Dinamarca? Claro. ¿O por qué no presume el presidente vamos a tener un sistema de salud como el de Cuba? ¿Por qué el presidente tiene que estar repitiendo que hay un bloqueo a Cuba cuando no es un bloqueo? Y él lo sabe. ¿Por qué tiene que estarse condecorando uno al otro? O sea, entre ellos se felicitan. Arman sus fiestas y el único que va es el otro y ya. ¿Qué es esta relación y qué es esta forma de subsidiar desde México a Cuba? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué momento se pidió eso? ¿O en qué momento lo prometió? ¿O qué le debe el presidente López Obrador en lo personal y está utilizando al gobierno y a su presidencia para pagarle a Cuba? Muchas preguntas, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero yo querría decirte que esto que dice que no hay médicos en México, pues sí hay médicos. No, bueno. Las condiciones de los médicos para irse a comunidades alejadas, básicamente abandonadas por el Estado, que en muchas de estas comunidades, y no solamente son lugares rurales, sino también completamente acaparadas por el narcotráfico, pues es difícil que en esas condiciones un médico, claro, sea quien sea, quiera irse a vivir a esos lugares. Y el Estado, es culpa del Estado porque no les da las condiciones a los médicos para ir a atender al pueblo, ¿no? Bueno, después te voy a decir otra cosa. Los médicos, bueno, la gente en Cuba no puede salir de su país libremente. Claro. Tienen que pedir permiso. Entonces, estos médicos no quisieron irse a Dinamarca a ejercer su profesión, no quisieron, o sea, no, querrían irse a lo mejor a Estados Unidos, o a lo mejor a Miami, o a lo mejor a venir a México, con libertad, pero no pueden. Entonces, es como he escuchado en algunos medios, es una trata de personas. Los obligan a venir a México, a trabajar aquí como médicos, no les pagan directamente, le pagan al Estado, les van a pagar una miseria, ¿no? Y los obligan a estar aquí, los sacan de Cuba para estar aquí. Eso es aquí y en China es trata de personas. Sí, yo creo que el presidente López Obrador, repito, hay un favor o muchos favores que debe y que de alguna forma lo que está intentando es devolverles el favor porque sabe todas las cuestiones irregulares, por decirlo menos, que existen en todo este acuerdo y que cuando trata de demostrar su liderazgo entre los países de América Latina, que por cierto varios ya lo han ido dejando atrás, porque no hay la hermandad que él cree que iba a tener
y el liderazgo que él cree que tendría con países como Chile, como Argentina, como Brasil. No, bueno. Yo creo que la forma en la que el presidente, lo único que le queda son estos países que pues evidentemente que México haga este tipo de acercamientos y que se den intercambio de condecoraciones, pues simplemente es esta idea de los dictadores y de las personas con el poder de pensar que esa es la realidad de las relaciones internacionales, cuando pues sabemos que no hay nada detrás. No, y te voy a decir, estos países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, desafortunadamente utilizaron a las Fuerzas Armadas, las utilizan para seguir abusando de la gente, para seguir sometiendo a la gente, ¿no? Cuando hablamos en México de vamos hacia a hacer como Venezuela, pues hay que recordar que ellos utilizaron a los militares para poder estar en ese lugar. Y lo que es ya el colmo es que le dé la máxima condecoración que tenemos de Estado, la Orden Mexicana del Águila Azteca a Miguel Díaz-Canel, que no es otra cosa más que un dictador, que hace unos meses cuando hubo cierta manifestación que la gente se quejó, salieron a las calles, muchos jóvenes los encarcelaron, siguen en la cárcel y los acusaron de estar en contra del Estado. Y niños que tienen 15 años, 16 años, ahora están en la cárcel y van a pasar en la cárcel 35, 40 años. Sí, claro. Ese es el personaje a quien condecoró. Y la argumentación de defensa de Cuba y de países como Cuba, como Venezuela, como decías, como Nicaragua, la verdad es que es un discurso muy viejo, de cuando el presidente todavía estaba en el PRI. O sea, imagínate, de cuando el presidente López Obrador estaba en el PRI, qué tan viejo es ese debate, que sigue igual. Y que además, según yo, no hay forma de convencerlos o de cambiarles la visión. Siempre van a seguir diciendo lo mismo y, en este caso, van a solamente a hacerlo para hacer enojar a los adversarios, que son además pues, el objetivo. Ya que no pude convencer por las buenas con logros y éxitos de gobierno, lo único que me queda es hacer enojar a los que no votaron por mí para mantenerme de alguna forma vigente en la discusión. El presidente se llena la boca, ¿no? de que las elecciones deben ser libres y se llena la boca de los fraudes. ¿Por qué no le dice a Miguel Díaz-Canel que celebre, que haga elecciones libres? Igual y sí le dice, pero no nos platican de qué, no nos dicen que platicaron. Bueno, no sabemos, a lo mejor. Premia al régimen. A lo mejor él está diciendo que él sí tiene autoridad moral y Díaz-Canel no. Bueno, pero aún así lo premia, no sé qué le diga, pero premia a un señor que tiene hundido a su pueblo.